Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 21 de agosto de 2025. Continuamos en Solo Negocios Radio. Antes de regresar al aire, nos vamos a ir con otro artículo también bastante interesante. Pero, bueno, pues aquí creo que concatenando lo señalado en el punto anterior, es un tema muy importante. O sea, no podemos estar viéndolo simplistamente el uso de la inteligencia artificial. Se dice mucho, no, pues es la evolución y hay que estar. Y ves una cantidad de gente en redes sociales hablando del tema y comercialización y demás. Está perfecto, o sea, es la moda, evoluciona, hay formas de hacerlo con inteligencia, pero hay temas de mucho cuidado hacia dentro de la empresa, ¿no? Volvemos al aire, nos vamos con otro artículo. En este caso, el emisor es la revista Market Edge, que habla de principios, un modelo basado en principios para la gobernanza moderna. Y se utilizan dos casos famosos, dos casos que son como estándares para ejemplos. Caso COSO se llama y caso NACT para la estructura del gobierno corporativo. Estamos al aire, ¿verdad, Arturo? Sí, sí, estamos al aire. Bien. Este artículo lo hace Sanjay Sridhar, Bianca Laikal y Katerina Karagalanova y se publicó el 30 de junio pasado. Bien, ¿qué nos dice este artículo? Bueno, pues por un lado, plantea que en mayo de 2025 el comité de, más bien la comisión que construye, comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway, que le dicen COSO, en colaboración con la Asociación Nacional de Directores Corporativos, NACD, plantea un nuevo modelo de gobernanza corporativa. Y es una guía para mejorar la efectividad de la gobernanza, principalmente en empresas públicas en Estados Unidos, empresas públicas de nuevo que cotizan en bolsa. Los autores plantean que Estados Unidos carece de un modelo de gobernanza reconocido a pesar de tener los mercados de capital más grandes del mundo. El marco propuesto busca llenar ese vacío complementando los marcos existentes de COSO y proporcionando una guía para auditores externos e internos, agentes de calificación y los inversores y reguladores. O sea, COSO es un modelo a partir de ese comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway. ¿Qué hacen? Bueno, digo, dentro de las cosas más famosas es construir modelos de X procedimiento para la mejor práctica de desarrollo y organización de la empresa. Y entonces el modelo COSO lo han construido para gobierno corporativo y están avanzando hacia un nuevo modelo. Así como el Consejo de Gobierno Empresarial emitió su código de mejores prácticas de gobierno corporativo y la OCDE hizo lo propio y en la Unión Europea hay una normatividad de obligación no solo para empresas que cotizan en bolsas, sino además que tengan ventas superiores a 150 millones de euros al año. Bueno, pues el modelo COSO es ya un modelo de implementación, vamos a decir. Bueno, eso es uno. Y es una asociación, es una entidad privada que hace una propuesta, o sea, no obliga. Dos, expresamente señala, en Estados Unidos no hay un modelo, y lo hemos dicho aquí. O sea, en la bolsa mexicana, bueno, no la bolsa mexicana, sino la ley de mercado de valores, obliga a las empresas que cotizan en bolsa en México a tener gobierno corporativo, pero no les dice cuál modelo. Y entonces cada quien lo ejerce y ejerce mecanismos de certificación con respecto al modelo que elige. Y entonces claramente lo dice el artículo. No hay un modelo para Estados Unidos, aun cuando es pues el gobierno, el país con los mercados de capitales más grandes, ¿no? En ese sentido, el marco de gobernanza corporativa no es una propuesta regulatoria, sino un sistema dinámico diseñado para formalizar principios ampliados aceptados y finca 6 componentes principales a partir de 24 principios de amplio alcance. Cada principio se apoya en puntos de enfoque que explican cómo las entidades pueden trabajar para lograrlos. Entonces, básicamente, pues esta entidad COSO desde 1985 construye modelos integrales de control interno de las empresas y pues trata de proponer a partir de legislaciones como las Sarbanes-Oxley, que se construye a partir de los fraudes del 99 de Enron y Merck y todas estas empresas que provocaron la recesión de 2001, aunado a la problemática de ataques terroristas en la Unión Americana, pues se construye Sarbanes-Oxley y se fija criterios de transparencia y entonces COSO adapta mecanismos para esos efectos.
Ah, obviamente hay apoyos como la Asociación Americana de Contadores, el Instituto de Contadores Certificados de los Estados Unidos, la FEI, que es la Asociación Internacional de Ejecutivos Financieros, o el Instituto de Administración de Contadores, o el Instituto Interno de Auditores, o sea, son entidades que se alían para participar. En el caso de México, por ejemplo, el CINIF se alía a partir de entidades de gobierno y entidades privadas como el Instituto y Colegio de Contadores Públicos o el IMEF, por ejemplo, tenemos participación con ellos, ¿no? Ahora bien, desde el 2024 se propuso que se construyera este modelo de marco de gobernanza corporativa. Y entonces va trabajando en ello. Y con ello, pues obviamente para los Estados Unidos, como un enfoque principal para construir un sistema que eventualmente se adopte normativamente de manera obligatoria en las empresas que cotizan en bolsa. De nueva cuenta, las empresas que no cotizan en bolsa, pues lo pueden tomar y adaptar para sus necesidades a su dimensión. O sea, pueden tener una empresa pequeñita y adaptar lo que se pueda adaptar. Y puedo ser una persona física y puedo adaptar lo viable y habrá cosas que no tenga implementación o aplicación o algo, ¿no? Pero las que cotizan en bolsa, pues eventualmente tendrán que tener o ya tienen una sujeción obligatoria de cumplimiento, pero pues les dicen, vamos a crear un marco obligatorio único, no homologado que claro, dentro de su construcción, y como lo vimos con la ODE, como lo vimos con el Código de Mejores Prácticas del CCE, pues tienen adaptabilidad a esas situaciones, porque no es lo mismo una empresa que cotiza en bolsa de tecnología que una empresa que cotiza en bolsa que vende videocassettes, videojuegos, como la empresa esta de GameStop, ¿no? Entonces, o sea, son cosas muy diferentes. Sí es de tecnología, pero tiene un mercado radicalmente diferente. Bueno, ¿cuáles son los componentes con los que construye? Básicamente tema de supervisión, enfocar en establecer, mantener roles de gobernanza transparentes, asegurar rendición de cuentas y valor desempeño. Por ejemplo, de aquí modelan estructuras de administración, o sea, cuáles serían los marcos de referentes para que una supervisión sea adecuada. Pero luego viene el tema jurídico, hay que construir regulación imponible. Porque, mire, se confunde mucho un argumento de ética o un argumento incluso normativo derivado de procedimientos como los de ISO, que son certificaciones que eventualmente alguien viene a calificar y a certificarte o a renovarte la certificación, pero se entiende que no es una ley imponible y entonces muchas veces sí se lo brincan. Lo veo a diestra y siniestra. O sea, ya hoy en día certificaciones ISO de Ciudad Juárez son muy conocidas por los proveedores de maquila y lo cumplen, pero a la hora de que vas y ves efectivamente el cumplimiento no existe. Y luego tienes código ética. No, pues en esta empresa tenemos la ética y no somos corruptos y la canción. Y de repente ves, y si hay gente pidiendo dinero para ejercer compras. Ayer veíamos en ANADE, Fernando Rodríguez, uno de nuestros amigos abogados de la ciudad de Chihuahua, platicaba propiamente de todo un protocolo de corrupción que ocurre en el marco del gobierno, de los gobiernos, pues, de las entidades públicas, con incluso alcances penales correspondientes. Pero en el marco privado solo hay potenciales sanciones pecuniarias, no hay un marco penal correspondiente. Y entonces, en esa lógica, pues, por ejemplo, en ese rubro, en mi opinión, pues queda un alcance delicado de cómo eslabonar ese código de ética, ese ánimo de la asamblea de socios de que no haya actos de corrupción, a que efectivamente esté supervisándolo. Entonces, en el caso concreto de COSO y este modelo de, de, de gobernanza que se está planteando, en marco de gobernanza corporativa, pues dicen supervisión, pues sí, vamos a enfocar, hacer los roles, transparencia, bla, 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 pero luego tienes que regularlo e imponerlo. O sea, oye, este rol de este comisionado que nos va a ayudar, es una comisión que ayuda al gobierno corporativo para ir a supervisar las finanzas en la comisión de auditoría, lo asigno y pongo imposición de reglas para que el director financiero atienda y le dé la información que corresponde. O, por ejemplo, que haya la rendición de cuentas. ¿Cómo la alta gerencia tiene que darle rendición de cuentas al Consejo de Administración? ¿Y cómo el Consejo de Administración tiene que dar rendición de cuentas a la Asamblea? ¿Cuáles son los alcances de la información que se debe fluir, no? Y obviamente cómo se va a evaluar el desempeño de la Junta. O sea, ¿cómo vas a determinarlo? Vamos a pensar en esto. En 2007 se terminaron de desarrollar una serie de acciones que en 2008 provocó una de las más cruentas recesiones vividas en la historia, con reserva de lo que pasó con la pandemia, que no fue culpa de nadie,
o que fue culpa de nadie, más bien. La de 2008 fue culpa de instituciones financieras que abusaron, en mi opinión, del sistema jurídico, sobre todo el factor transparencia, y construyeron modelos excesivamente riesgosos, empaquetándolos en paquetes financieros que fueron adquiridos por bancos por todo el mundo y que provocaron quebrantos impresionantes a los patrimonios de mucha gente a partir de los impagos de estas hipotecas famosas basura y todos estos temas de allá del 2008. Bueno, ¿quién autorizó eso? Pues no sé, alguien de esas instituciones financieras que hacían sus paquetes financieros. Pero el principal responsable era el Consejo de Administración. Y no solo no tuvieron sanciones relevantes, sino además se les dieron premios una vez que el gobierno rescató a esas empresas bancarias. O sea, ridículo el alcance. ¿Cómo evalúas el proceso de desempeño de la Junta cuando provocaron actos presuntamente ilegales? Provocaron quebrantos globales de empresas y de individuos. Y no solo no los metiste a la cárcel, no solo no los corriste, sino además los premiaste y el gobierno lo respaldó, pues hay un problema de la evaluación de desempeño supra grave. Bueno, traigas esa idea procedimental desde la perspectiva de dueño de la empresa, dueño de las acciones, y que asignas a un consejo de administración funciones, tú quieres estar evaluando el desempeño de tu principal responsable, que es todos los miembros del consejo de administración. Y entonces dice aquí el marco de gobernanza corporativa, tenemos que construir un marco adecuado de supervisión, y yo digo, y tenemos que regularlo, imponerlo, ¿no? Estrategia. Subraya que la gobernanza debe respaldar el desarrollo y ejecución de una estrategia que crea valor a largo plazo, integrando consideraciones de riesgo y rendimiento. Recordemos que en Código de Mejores Prácticas y Principios de Gobierno Corporativo, el CCE, claramente lo señalan. Tenemos que tener como previsión fundamentada que queremos que la empresa subsista en el tiempo. Y entonces la estrategia, tanto la macro creada por la Asamblea de Socios como la recurrente creada por el Consejo de Administración, tienen que tener como meta esa temática, que se desarrolle y ejecute la estrategia a lo largo del tiempo. 3, una cultura que identifica gobernanza saludable y que inicia con el liderazgo y se basa en la ética, el respeto y la comunicación abierta. Hablábamos en otro de los artículos de la semana pasada o antepasada del tema de juntitis individualitis, ¿no? O sea, tenemos juntas y tomamos decisiones y luego me junto con el otro directivo y luego con el otro, y entonces empieza a haber suspicacia, ¿por qué te juntas nada más con el de finanzas y no con el jurídico? Y luego toman decisiones y luego hay que retomarlas y cambiarlas y atrasarlas y empieza a haber un conflicto. Bueno, comunicación abierta, ética, bueno, ¿qué les puedo decir? Digo, hay muchísimo que profundizar en el tema, pero además, como principio, yo insisto que el flanco ético no debe de quedar nada más planteado como un argumento de buena voluntad, sino enfáticamente regulado e imponible. Esto es, la ley me dice que si yo despido injustificadamente a un empleado, le tengo que pagar 3 meses de su sueldo. Y puedo negociar valores, pero lo tengo que indemnizar. Bueno, hacia adentro de la empresa, si la empresa plantea el código de ética que no permite los actos de corrupción y se ejercen actos de corrupción, hay que sancionarlos. O sea, el argumento ético tiene que estar construido a partir de un criterio de teoría jurídica de si quieres A, debes B, y si no, sancionas con C. O sea, impones una sanción. Oye, no, pues es que el marco ético es moral. No me importa. Queremos evolucionar el criterio, implícalo jurídicamente y extráelo de la moral. Personas. Enfatiza que las personas son fundamentales para el éxito a largo plazo, lo que implica estrategias de talento, planificación de sucesión y entorno diverso e inclusivo. El tema de políticas sociales. A ver, nuestro interés es desarrollar a los individuos para los efectos de que nos aporten lo más que puedan aportarnos. O sea, si yo, por ahí están estos dichos que dicen que dijo, creo que Warren Buffett, contrata a los mejores para que hagan lo que saben hacer o atente a que los peores tú nos estés diciendo constantemente qué hacer y pues estés trabado en ello, ¿no? Algo así, dice ese dicho. El punto en concreto es, yo quiero, claro, mi mercado y generar el valor que quiero, o sea, la ganancia, pero en concreto también quiero un desarrollo humano que logre esos objetivos y yo no esté encima de ellos. Ni por microgestión, ni por, o sea, ¿a qué hora voy a disfrutar las ganancias, no?
Tengo que planificar la sucesión, en qué momento yo me voy a retirar y ante ello se requiere precisamente este tipo de procesos. Y por lo tanto, ¿cómo mitigo en ese sentido, cómo construyo, perdón, un entorno inclusivo y diverso? Bueno, de repente a mí me parece que se pone medio de moda el tema, dame un segundo Arturo, de que el ser humano sea el centro de atención. Pues, ¿qué otra cosa puede ser? No se me ocurre qué otra cosa puede ser. Creo que las palabras están mal dichas en el respecto, pero bueno. Pero una vez que sí tienes al ser humano, a la persona como centro de atención, ¿qué con ello? O sea, estrategias de talento, planificación de sucesión y un interno diverso e inclusivo son como bases que propone este marco de COSO. Riesgo. Requiere la integración de gestión de riesgo en la estrategia de operaciones de la organización, asegurando que se identifique y evalúe y mitigue los riesgos claves. Y finalmente, informes y transparencia para los efectos de que la gobernanza provea la transparencia en las comunicaciones internas y externas, sosteniendo la credibilidad y la confianza, los dos puntos torales de ya sea el gobierno general o la empresa, fundamentales. Voy a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.